Yo vine como que tirándome un chapuzón al agua, te lo voy a decir así, porque realmente yo no tenía idea de dónde iba a vivir, de qué iba a comer o de cómo iba a sobrevivir, básicamente. Entonces, sí fue un salto de fe, te lo voy a llamar así. Pero cuando me llegó el correo de aceptación, yo me acuerdo que estaba aquí en casa de mi madre y estaba con mi hermana también. Entonces yo me acuerdo de habérselo contado a mi hermana y estar saltando de la emoción, así como también llamar a mi padre, llamar a diversas personas a contarles y a hablarles de mi situación. Y fue un momento muy feliz, fue un momento muy feliz, fue un momento que no se sentía real, pero bueno, de ahí en adelante, pura felicidad. Bienvenidos a la tercera edición de Arribando, donde vamos a estar hablando sobre la inmigración en Alemania sin filtro. Hoy nos va a acompañar Marcelo, que hace 6 años decidió venir a Alemania a estudiar y cumplir su gran sueño de trabajar en una empresa alemana. Esto es Arribando. ¿Cómo estás, Marcelo? ¿Qué tal, Juancín? Muchas gracias por invitarme, muchas gracias por tenerme. Gracias a vos por acompañarnos hoy. Contanos un poco quién sos. Bueno, te cuento un poco de mí. Yo soy Marcelo Albarracín, vengo originalmente de Arequipa, Perú, y bueno, estoy en Alemania desde finales del 2019, comienzos del 2020. Yo terminé el colegio en mi colegio peruano-alemán Max Zule de Arequipa, donde justo los últimos 2 años de mi educación fueron dirigidas verdaderamente a venir a estudiar a Alemania, donde llevé una educación bilingüe mezclada en español y alemán para poder prepararme y venir a estudiar a una carrera a Europa, pero principalmente a Alemania. Y bueno, en Alemania estoy justo como te comentaba desde finales de 2019 y bueno, haciendo lo que se puede día a día. Como todos acá. Hablabas de que te habías preparado en tu colegio para venir a estudiar acá, pero seguramente no todos los que se prepararon vinieron. ¿Cómo fue tomar esa decisión de venirte finalmente siendo tan joven con 19 años? Sí, es una muy buena pregunta porque yo desde que estuve joven estuve en este colegio peruano-alemán, Sí, que el cual uno de los objetivos primordiales era el venir a estudiar a Europa. Es cierto que de un 100% de la promoción, vamos a decirlo así, sí. solamente un 30, 40% máximo tomaba la decisión de ir a estudiar al extranjero. Entonces tenías que cumplir con unas buenas notas y con un nivel decente de alemán para poder ingresar al selecto grupo del IB, que es el grupo del bachillerato internacional. Entonces yo también estoy de acuerdo que siento que es una decisión rápida al momento de tomarla con 15, con 16 años, que realmente siento que es más presión de los padres o presión del colegio para poder tomar esa decisión, pero al fin y al cabo los padres lo que quieren y lo que buscan es lo mejor para la educación de los niños. Yo también sentí que era la decisión correcta, sobre todo para lo que quería estudiar, que era el mundo de ingeniería Sí. o el mundo automotriz. Entonces para mí era Europa la decisión correcta, ya sea España o Italia o Alemania. Para la industria automotriz sería lo correcto para mí. Bueno, sí, complejo tomar esa decisión tan joven. ¿Y cómo decidiste a qué universidad venir? Me imagino que es todo un universo nuevo y hacerlo desde allá debe ser muy complejo también. Sí, es muy complejo, sobre todo porque en esas épocas mi colegio no me brindaba una guía tan exhaustiva, digamos, ¿no? Porque Claro. ellos, por ejemplo, tenían promociones anteriores donde habían estudiantes que se habían ido a Berlín o se habían ido a Múnich, pero incluso los mismos profesores no tenían tanta idea de cuáles serían unas buenas opciones para lo que a mí me gustaba. Entonces yo, por ejemplo, investigando por mi propia cuenta, llegué a encontrar varias opciones, pero de las cuales también yo estudié ingeniería mecánica. Sí. Entonces el grupo de universidades era un poco más corto, ¿no? Ya con eso lo iba cortando y iba seleccionando algunas que me llamaban la atención, no solo por la universidad propia, sino también por la ciudad y por las opciones que me brindaría también para trabajar en un futuro. Yo me había decidido, por ejemplo, entre Múnich, o había tenido en cuenta también, por ejemplo, la TU Dortmund o la RWTH en Aachen. Y al final me terminé quedando con la Universität Bochum, que fue donde terminé estudiando mi carrera, por la simple y sencilla razón de que en esta universidad no me pedían en ese entonces tener unas prácticas pre-profesionales, Sí. que fue la única universidad que me permitió ingresar sin haber completado estas prácticas antes de empezar la carrera, lo cual es un requisito también que lo piden en las universidades de Alemania cuando quieres estudiar ingeniería mecánica, que son unas prácticas anteriores a incluso estudiar. Entonces yo como vine de otro país completamente, no tuve tiempo de poder hacerlas y me terminé quedando con la Universidad de Bochum. O sea, te piden prácticas antes de empezar la universidad. O sea, terminando el colegio te tenés que poner a Exacto, hacer unas prácticas para poder ingresar a exacto. algunas universidades. Lo cual es cierto que ha cambiado después de la pandemia, porque antes de la pandemia era un requisito fijo, Sí. pero después de la pandemia ya se volvieron un poco más flexibles con eso y podías hacerlo incluso durante tu estudio hasta el cuarto o quinto semestre. O sea, ya no era un tema tan
requisito previo. Terminaste decidiéndote por la de Bochum. ¿Podrías ponernos en el lugar que estuviste antes de venir? ¿Qué tuviste que hacer? ¿Cómo encontraste casa? ¿Cómo fue cuando llegaste? Sí, claro. Yo cuando tomé la decisión de venir a Alemania fue una decisión un poco freestyle, te lo voy a decir de esa manera, porque yo tomé la decisión de venir, por supuesto, con el apoyo de mi padre económico y con el apoyo de mi familia, claramente, Sí, pero yo vine como que tirándome un chapuzón al agua, te lo voy a decir así, porque realmente yo no tenía idea de dónde iba a vivir, de qué iba a comer o de cómo iba a sobrevivir, básicamente. Entonces, sí fue un salto de fe, te lo voy a llamar así, pero yo, por ejemplo, me vine y cuando vine aquí vine a un Airbnb por un mes. Y en ese mes me lo di como tiempo límite de terminar de anclar toda mi estadía aquí, porque en ese mes me dediqué a buscar casa, me dediqué a inscribirme en la universidad, me dediqué a poder también conseguir lo del seguro médico, que es un requisito también para poder ingresar a la universidad. Es cierto que yo investigué sobre la universidad y investigué sobre cuáles serían algunos primeros pasos para tomar en Europa, pero tampoco fue algo que lo hice tan con una lista, un checklist tan exhaustivo, sino fue más veo cuando estoy allá. Y claro. bueno, no sé si es la mejor opción, pero terminó funcionando para mí, de venir e ir avanzando todo como se iba dando simplemente. Pero no fue un proceso tan complicado y tuve suerte también, te lo diría. Entonces me siento agradecido por eso también. Y es cierto que no es un proceso tan difícil, solamente que en ese momento tan joven yo tampoco no sabía bien cómo planificar esas movidas, ¿no? Sí, sí. Y hay mucha gente que le toma mucho más de un mes, así que la verdad que impecable estuviste. Sí, tuve mucha suerte. Bueno, ya hace tiempo que en Alemania hay una crisis habitacional brutal. ¿Cómo fue para vos ese proceso de buscar dónde vivir? Creo que a veces te hacen entrevistas y tenés que pagar un depósito. ¿Cómo fue para vos esa experiencia? Sí, aquí cuando tú vienes a Alemania hay muchas plataformas. No quiero mencionar ninguna, pero hay muchas plataformas por las cuales tú puedes buscar cuarto. Y yo como estudiante el presupuesto era claramente corto, entonces tenía que estar en una vivienda compartida, que son los famosos WG aquí en Alemania. Entonces es un proceso divertido porque tú ves un cuarto que te llama la atención, entonces tú les escribes, no les dices, oye, estoy interesado en buscar una casa y te dicen, genial, pues ven y te hacen una entrevista, ¿no? Los mismos chicos con los que tú vivirías, Sí. te hacen la entrevista y a veces uno se lleva sorpresas, a veces uno se lleva también sustos al momento de hacer las diversas entrevistas, porque claro, es una cultura completamente diferente. Hay incluso vegues que están dirigidos a que todos hagan actividades juntos, Ok. como por ejemplo, qué sé yo, montar caballo o jugar fútbol americano, y es como que realmente como si fueran un equipo. Yo claramente no buscaba algo así, yo buscaba algo donde simplemente pueda dormir, comer y irme a la universidad al día siguiente. Entonces, gracias a Dios también tuve la suerte de encontrar algo dentro de un tiempo relativamente corto, en donde sí eran chicos alemanes, pero la comunicación fue siempre buena y también se decidieron por mí y pues la comunicación fue siempre muy buena y tuve suerte también en ese aspecto. Pero sí es cierto que si yo vengo de un país viviendo con mi mamá, con mi papá, a vivir solo, entre comillas, porque estoy con extraños en la casa, es realmente un choque. Eso sí te diría que fue... Hay gente que no se acostumbra tan rápido, pero es lo que hay, porque claramente estoy viniendo solo a un país a estudiar. Tengo que aguantármela para poder salir adelante, porque claro, estoy saliendo de mi zona de confort. Y es una salida de confort bastante fuerte convivir con alguien que no conoces, ¿no? Y sí, Y compartir absolutamente todo, cocina, no sé si compartías baño sí, también. el baño también. Es un cambio bastante grande si venís de vivir solo con tu familia. Bueno, decías que venís a estudiar de un colegio alemán. ¿Alguna vez te sentiste que no entendías nada mientras estabas estudiando en la universidad? En la universidad, sobre todo, muchas veces, porque yo, como te comentaba, yo llegué a Alemania en septiembre y Sí, en octubre, que es cuando empiezan los semestres de invierno, empecé a la universidad y bueno, yo ingresé con un nivel de matemática lastimosamente insuficiente. Entonces, cuando yo empecé a estudiar aquí ingeniería mecánica, claro, las clases de física, química, matemática, mecánica en alemán fueron un choque. Y bueno, lastimosamente mis primeros exámenes no los aprobé. Y yo se lo acredito a eso también, de que mi nivel no era, no solo de matemáticas insuficiente, sino del idioma también. Pero yo soy de la opinión de que uno realmente nunca va a estar 100% seguro de su nivel de alemán hasta que no salte a la experiencia por uno mismo. Puedes tener tu certificado de idiomas, ya sea el B2, el C1, el que sea, pero realmente vas a
nunca vas a sentirte 100% preparado. Entonces yo siento que debes simplemente lanzarte y ir aprendiendo en el learning by doing. Esa es la mejor manera de aprender. Entonces así, yo ya estando en la universidad fue cuando mejoré más mi nivel de alemán realmente, porque estás obligado a usarlo. No solo para hablar, sino para estudiar también. Entonces considero que mi nivel de alemán fue mejorando mediante el estudio en la universidad, sí. Sí, es fundamental, yo creo, animarse a salir y probar, porque en la cancha al final es donde más aprendes. Contabas que entraste en la Universidad de Bochum y ahora estás estudiando en la Universidad de Stuttgart un máster, ¿no? Así es. Yo vine, por ejemplo, como te comentaba, directamente a Bochum Sí. y ahí me gradué de ingeniería mecánica y ahí fue cuando yo dije, oye, ¿sabes qué? La universidad está muy bien, pero para trabajar me gustaría irme a otro lado. Yo tengo esa particularidad, no me gusta quedarme en el mismo sitio mucho tiempo, entonces empecé a investigar un poco y a postularme a diferentes sitios y tuve la suerte de poder conseguir unas prácticas en Stuttgart, en Sí. Mercedes-Benz, y ahí fue cuando tomé la decisión, dije, es ahora o nunca. Entonces justo estaba por terminar mi bachelor y dije, bueno, me voy a Stuttgart, listo, agarré mis maletas y me fui. Fue una decisión también un poco rápida porque no lo había planeado tan bien, pero bueno, agarré mis cosas y me fui a Stuttgart y empecé mis prácticas. Y después de empezar ahí mis prácticas dije, bueno, me vendría bien un cambio de aires. Y ahí fue cuando también tomé la decisión de hacer mi maestría en la Universidad de Stuttgart, pero también en la misma área de ingeniería mecánica. Yo creo que hay mucha gente interesada en saber cómo fue tu experiencia en el bachelor y también en tu máster. ¿Podrías hacer una comparación de cómo fue? O sea, yo te diría que en términos de enseñanza es igual, o sea, los profesores, los cursos o el nivel de dificultad yo lo veo igual, el nivel de exigencia, pero sí es cierto que yo viniendo desde Latinoamérica a las universidades aquí, Sí. eso sí, el tema de enseñanza fue un choque porque tanto en el bachelor como en el máster es mucho de que depende de uno mismo. Porque digamos, en un colegio en el que yo estoy acostumbrado, o a las universidades, por ejemplo, que yo conozco de Perú, tienes asistencia, o tienes, por ejemplo, qué sé yo, tareas, o tienes los diversos parciales, ¿no? En cambio, aquí la enseñanza es que el profesor va y da la clase a 600 alumnos, y obviamente el profesor no sabe quién eres, no sabe tu nombre, tampoco es una enseñanza tan personal o tan cercana como sería, digamos, en lo que es Perú en el colegio, por ejemplo. Y al contrario, es una enseñanza que el profesor da los temas y ya depende de ti si prestas atención o si avanzas o no, al igual con la asistencia, porque no hay asistencia obligatoria. Entonces es un choque porque nadie está atrás de ti controlándote, nadie está ahí, entonces tienes que ser verdaderamente responsable en estudiar, en prestar atención, en ir a las clases, porque no es que haya un parcial o el punto de participación donde, por ejemplo, por ir a las clases estás como que ya juntando puntos, al contrario, Claro. solamente un examen final en donde es un examen de 6 meses y si lo apruebas, pues felicidades y si lo desapruebas tienes que esperar 6 meses para darlo otra vez. Entonces es una exigencia mental, es una exigencia de enseñanza porque tienes que estar siempre pendiente de no atrasarte y de hacer las cosas bien. Sí, fundamental eso y sobre todo si es tan dependiente de uno mismo, ¿no? Así es, y en la maestría es más de lo mismo, como te comentaba. Es cierto que el grupo es más pequeño de personas, no Sí. somos pues 600 o 500 en una clase, pero la ideología es la misma. La ideología es, ahí están los temas, hazlos tú solo y bueno, mucha suerte en el examen. ¿Y cómo es la experiencia del día a día? ¿Tenés un grupo de estudio, grupo de amigos? ¿Es fácil hacerte amigos? ¿Cómo fue para vos? Yo te diría que en la universidad lo que me ha tocado vivir es un grupo de extranjeros muy fuerte, muy grande. No solamente de latinos o hispanohablantes, sino también de asiáticos o de diversas partes del mundo, en donde es muy fácil conversar con las personas, porque todos tenemos experiencias similares, todos venimos de diversas partes del mundo y es interesante también ver de dónde pueden venir las diversas personas. Y es gracioso porque todos nos juntamos en un mismo sitio para estudiar lo mismo viniendo de diversas partes, pero yo te diría que sí es relativamente sencillo conocer gente. No solamente por el hecho de que la universidad sea tan grande, sino también porque la universidad proporciona eventos para poder conocer gente o diversos grupos de estudio para extranjeros, por ejemplo, donde claramente nuestra experiencia es un poco diferente a los alemanes. Entonces, ellos ya están acostumbrados a ciertos ritmos. Entonces, nosotros como extranjeros sí es cierto que a veces necesitamos un poco de guía o un poco de camino para poder saber por dónde ir. Y las universidades brindan grupos
o hacen eventos, como te digo, donde puedes conocer gente y hacer las cosas más llevaderas. ¿Qué fue lo que más te sorprendió de, no sé, de este ambiente multicultural o algo que te haya sorprendido de la universidad? Algo que yo recuerdo de la universidad que no fue algo tan bueno, lastimosamente, es el tema de los exámenes, porque yo cuando, por ejemplo, llegué, dije, ah, bueno, tranqui, es un examen por el curso, digo, perfecto, entonces me preparo 2 meses antes del examen y en los otros 3 meses del semestre pues no hago nada, me la paso de chill. Pero tú cometí ese error al comienzo y muchos estudiantes lo cometen realmente, que es confiarse, porque yo dije, listo, me preparo luego y dejé las cosas para atrás y después de no aprobar el examen, me di cuenta que hay cursos que el examen lo ofrecen una vez al año. Entonces yo dije, bueno, esto, ¿por qué es así? Porque realmente en las universidades, si no apruebas un examen, lo puedes intentar dar un par de meses después o el próximo semestre. Pero en cambio hay exámenes que solo se ofrecen una vez al año y me pareció un poco chocante realmente porque se te va atrasando todo. Claro. Entonces ese para mí fue el golpe de realidad realmente en la universidad y eso fue lo que más me llamó la atención. Qué loco, sí. Difícil, ¿no? O sea, tenés un tiro por año y si lo Exacto. erraste, Te qué loco. atrasas un año y se van juntando todos los cursos. Y ya que es difícil sobrevivir como estudiante acá, imagino si te atrasás es Peor. un golpe bajísimo. Viviste en Bochum y ahora vivís en Stuttgart. ¿Sentís que son dos Alemanias diferentes? Sí, completamente. Completamente. Yo, por ejemplo, tengo la suerte de que parte de mi familia está viviendo en Essen, que es una ciudad cercana a Bochum, entonces yo estoy acostumbrado a venir a visitar a mi familia una vez por semana o una vez cada 2 semanas. Entonces, desde que me mudé ya, estoy viviendo realmente lo que es la soledad alemana y la frialdad. Pero es cierto que yo he sentido en mi experiencia que la gente de Stuttgart es un poco más abierta a conversar o a ayudar, digamos. Sí es cierto que la universidad es una cosa, pero en el día a día, cuando yo, por ejemplo, no sé, tengo algún problema o quiero ayudar a alguien, no sé por qué yo tengo la sensación de que en Stuttgart las personas son un poquito más abiertas o un poquito más amables, te lo mencionaría de esa manera. Entonces yo sí siento que es un cambio distinto, aunque sea dentro del mismo país, las experiencias mías han sido distintas en las dos ciudades. Creo que hay como un prejuicio con la gente del sur que son un poco más distantes y más alemanes. Es cierto que en Múnich mismo quizás puede ser un poco distinto, pero en Stuttgart me le pasó muy bien y estoy bastante feliz ahí donde estoy. Yo creo que al fin de cabo depende de qué predispuesto estés a hablar en alemán, porque la gente eso por ahí le molesta mucho, si, aunque sea no te forzás un poquito a hablar su idioma. Ah, bueno, eso puede ser también. Gracias a Dios yo hago lo que puedo y creo que se me entiende bastante bien cuando puedo hablar el alemán. Eso es claro. Contaste que entraste como practicante en Mercedes-Benz. ¿Desde cuándo soñabas con eso? Uy, esa es una buena pregunta. Vamos a irnos un poco hacia atrás. Yo, por ejemplo, tuve la suerte de, como te comentaba, estar en un colegio peruano-alemán, donde tuve la oportunidad de hacer un intercambio para venir aquí a Alemania alrededor del año 2015 más o menos. Entonces yo vine como un joven escolar a Alemania por un periodo de 5 o 6 meses, en donde estuve yendo al colegio, estuve en una casa, en una Gastfamilie, donde compartía el cuarto con un chico alemán e íbamos al colegio juntos y pues hacíamos todo lo normal aquí en Alemania. Yo siempre fui un chico al que le gustaban mucho las matemáticas, los números, las máquinas y los carros. Entonces justo tuve la suerte de que en esa familia el papá trabajaba en Volkswagen, en la empresa de autos en Wolfsburg. Entonces él me dijo, Marcelo, pues hagamos una cosa, te llevo un día a mi trabajo y vemos qué te parece. Y yo dije, ah, pues perfecto. Entonces me llevó un día a la empresa en Wolfsburg y pues para mí me voló completamente la cabeza, ¿no? Yo dije, esto es realmente algo tan fascinante ver las líneas de producción de los carros o de las carrocerías o ver cómo desde una pieza de metal, desde una simple lámina, cómo termina siendo un carro. Entonces ese proceso me fascinó tanto que dije a mí realmente me gustaría hacer algo similar y ahí fue donde terminé de cerrar más o menos mi camino a futuro de estudiar ingeniería mecánica. Y yo vine a Alemania con eso en mente. Yo vine a Alemania a estudiar en la empresa, en la industria automotriz, ya sea Volkswagen o Mercedes o Audi o cualquiera. Eso era lo que realmente quería lograr. Entonces, tuve la suerte, como te mencionaba, de ingresar a Mercedes-Benz a hacer mis prácticas. Y después de eso me quedé más tiempo haciendo mi tesis en la empresa y ya estoy hace 2 años en la empresa y ahora estoy como Werkstudent, como tiempo parcial, trabajando en carrocerías. Entonces yo desde que llegué realmente a Alemania, esa era mi meta y estoy muy feliz de haberlo logrado y muy feliz de estar ahí dentro.
Qué locura cumplir tu sueño. Sí, la verdad que sí, tengo mucha suerte y me siento muy afortunado de poder estar ahí. ¿Y qué se siente cumplir tu sueño, trabajar ahí? O sea, vas todos los días y decís, lo logré. Sí, verdaderamente es, no te voy a engañar, se siente como un sueño porque no hay muchas personas que hablan español ahí, entonces yo también a veces digo que hago acá, me siento un poco fuera de lugar porque veo a tantos ingenieros, a tanta gente experta o profesional trabajando ahí, ingenieros pues de alto nivel, entonces yo llego ahí como un latino, un peruano que digo que hago acá. Entonces sí, me llama mucho la atención y siempre salgo sorprendido porque a veces tengo la oportunidad de conocer distintos departamentos, distintas áreas de carrocería o de seguridad o de choques o de refrigeración, etcétera, y no me dejo de sorprender. Es una planta donde trabajan más de 50.000 personas, entonces es, por ejemplo, una pequeña ciudad donde uno siempre llega y realmente siempre sales asombrado de lo que hay. Y después de haber pasado tanto y haber cumplido tu sueño, ¿hubo en algún momento donde dudaste o sentías que no lo ibas a lograr? Sí, porque yo cuando empecé mi proceso de postulación, cuando empecé a postularme a las diversas empresas, uno tiene que asimilar el rechazo porque es Sí. algo que pasa bastante. Yo me empecé a postular en Audi, Mercedes, en BMW, en diversas empresas automotrices y a lo largo de 8 o 9 meses lo único que recibí eran rechazos. Entonces uno dice, bueno, quizás esto no es para mí, pero yo lo único que podía hacer era modificar un poquito mi CV y ir quizás elevándolo un poquito con proyectos o con cosas que podía hacer en la universidad para que se vea más mi interés de poder lograr o entrar a esa industria. Pero realmente no fue tan fácil, ¿no? Porque sí tuve varios rechazos, tuve entrevistas donde, por ejemplo, también no llegaban a nada, pero al final algo llegó y algo funcionó y pues en esas ando. Sí, fundamental que fuiste perseverante y resiliente, ¿no? Sí, resiliente, porque sí, no te voy a engañar, daban ganas de rendirse. Y sí, yo creo que igual cuando estás en un lugar como inmigrante, creo que te acostumbras tanto al rechazo que te cuesta rendirte. O sea, Y generas sí, una resistencia a rendirte que sos una máquina. ¿Cuál fue tu día más difícil acá en Alemania? bueno, para contarte un poco sobre días difíciles que pude haber tenido aquí en Alemania, yo te diría que definitivamente fue durante mi primer semestre en Alemania, que es el choque de realidad más fuerte, ¿no? Porque claro, uno ya había conocido un poco de amigos, ya había conocido un poco de gente, pero aún así se te hace difícil el hacer las cosas, o sea, no simplemente el estudiar, sino en mi caso, ¿no? Viniendo con 19 años, el, no sé, levantarte, cocinar, ir a la universidad, estar completamente solo y dependiente de ti mismo, fueron cosas que me chocaron bastante, sobre todo en el primer invierno que yo vine. Habían días que no tenía ganas de nada, habían días de que yo me quedaba en casa, no tenía ganas ni de cocinar, ni de comer, ni de ir a la uni. Entonces, fue la etapa más difícil que yo habré tenido en Alemania, que fue el comienzo. Pero ya después de eso uno va agarrando como que ya más experiencia en el estrés, te lo voy a decir así, porque el estrés universitario fue el que sí me bajoneó bastante y la acumulación de tareas que tenía que hacer, ¿no? De proyectos, que me deprimió mucho, te lo diría así, pero bueno, uno tiene que agarrar energías de donde no hay para salir adelante y seguir intentándolo. Y aparte que no quería rendirme, y vine aquí y dije, bueno, tengo que seguir adelante, ya estoy acá, por gusto de tenerme ahora. Sí, claro. Sí, yo creo que la soledad y el invierno son súper crudos acá. Sí, son crudos y Y golpean. bueno, contabas un poco acerca de tus dificultades, pero mayoritariamente desde afuera se ve como que tu historia es que es perfecta, ingeniero, Mercedes-Benz, Stuttgart. ¿Qué es lo que no se ve? Uh, ¿Qué es lo que no se ve? Mira, como yo te estaba comentando, mucha parte era del rechazo, ¿no? Mucha parte era de fracasar en mis primeros semestres en la universidad, porque es cierto que no tengo ahorita el porcentaje exacto, pero digamos que de un 100% de estudiantes que ingresan a ingeniería mecánica, me parece que entre los primeros 3 semestres se suele ir un 30%, por ahí más o menos. Sí, No porque no puedan hacerlo o porque no tengan la capacidad de hacerlo, sino simplemente de que no confían en sí mismos lo suficiente como para seguir intentándolo, que ese es el problema. A veces tomar un golpe, ya sea sacar una mala nota o ya sea ser rechazado de algunas prácticas, hay gente que lastimosamente no tiene las fuerzas de levantarse y seguir intentándolo. Entonces yo te diría que eso es lo que sí, por ejemplo, por atrás no se puede ver. No se puede ver, como tú me mencionas, la resiliencia o las ganas de seguir intentándolo, porque ya sea
La primera, pues que en el mismo caso, yo te digo que terminé estudiando en la Universidad de Bochum porque era la única que me tomaba. Claro. Porque yo tenía en mente irme a Aachen o tenía en mente irme a otras universidades donde me pedían prácticas que yo no tenía. Entonces, bueno, me tuve que ir a la de Bochum. Por suerte las cosas terminaron funcionando bien, pero no era mi primer plan. O, por ejemplo, también yo tomé la decisión de irme de Bochum e irme a Stuttgart. Me pude haber ido a Stuttgart o me pude ir a Múnich, por ejemplo, en cualquier otro lado. Quizás me hubiera podido ir mal, pero tuve la suerte de que en Stuttgart me fue muy bien, conseguí las buenas prácticas. Y yo te diría que fue un poco de suerte y una mezcla de suerte y una mezcla de perseverancia en conseguir algo que realmente yo me sienta cómodo, ¿no? Sí. Gracias por compartir eso. Y yo creo también que es fundamental que hayas confiado en vos mismo y en que lo ibas a lograr, que viniste con un propósito y lo estás cumpliendo, así que felicitaciones. Gracias. ¿Qué le dirías a alguien que está en el colegio y tiene el mismo sueño que tenías vos de venir a estudiar a Alemania? ¿Qué consejo le darías? Mira, un consejo que yo lo veo demasiado importante, sobre todo si quieres venir a estudiar a Alemania, es nada más que la organización. O sea, tienes que, bueno, claramente uno viene solo, uno dice, listo, me voy a juntar con mis amigos todos los días a jugar a la Play, que vamos a ir a la fiesta, que vamos a estar por aquí, por allá, y claramente no está mal disfrutar de la juventud, ¿no? Pero yo siento que hay espacio y tiempo para todo, ya sea estudiar y ya sea divertirse también. Hay muchas personas que cuando vienen a estudiar en la universidad, y son cosas que yo veo, eso, son cosas que yo experimento en el día a día en la universidad, de chicos que simplemente no se toman las cosas en serio. Entonces está perfecto divertirse, está perfecto pasarla bien, pero tienes que encontrar tiempo para todo y organizarte. O sea, organizarte de esta fecha a esta fecha voy a hacer las cosas tal, voy a hacer las cosas bien. Y simplemente no es difícil. Estudiar ingeniería mecánica o estudiar cualquier carrera yo no considero que es difícil. Simplemente tienes que tener una buena organización y encontrar algo que te guste. O sea, estudiar algo que te guste, la motivación va a salir por sí misma. Y nada más organizar bien tus tiempos y seguir con eso. Sí, fundamental. Porque yo no te miento, yo en el colegio no tenía las mejores notas. O sea, yo por ejemplo tenía notas buenas o por ahí en matemáticas o Sí. física, pero lengua y literatura, alemán, inglés. Eran notas normalillas a bajas, porque no eran... Yo en el colegio era muy distraído también. En el colegio me la pasaba con mis amigos, hablando en la clase y todo ese tipo de cosas. Sí. Mis profesores lo podrán confirmar si en algún momento llegan a ver esto. Yo me peleaba con el coordinador también, por ejemplo, porque, pucha, él ponía reglas y a mí no me gustaba seguirlas. Entonces, en el colegio no era el mejor ejemplo, te voy a ser sincero, pero una vez que encuentras algo que te gusta, las cosas salen por sí solas. ¿Te acordás del momento exacto cuando te dijeron que estabas adentro de Mercedes-Benz? Ah, bueno, el momento que me dijeron que ya había ingresado a Mercedes-Benz, sí fue un momento realmente feliz para mí. Yo recuerdo haber hecho varias entrevistas, por ejemplo, no había hecho en Mercedes-Benz varias entrevistas en diversas áreas, como por ejemplo en planeamiento de fábricas o en planeamiento de líneas de producción. Yo me acuerdo haber postulado a varias y haber hecho varias entrevistas y al final cuando me llegó el correo de aceptación, yo me acuerdo que estaba aquí en casa de mi madre y estaba con mi hermana también, entonces yo me acuerdo habérselo contado a mi hermana y estar saltando de la emoción, así como también llamar a mi padre, llamar a diversas personas a contarles y a hablarles de mi situación. Y fue un momento muy feliz, fue un momento muy feliz, fue un momento que no se sentía real, pero bueno, de ahí en adelante, pura felicidad. ¿Y qué te decían tus familiares que estaban allá en Perú, tus amigos? Es curioso porque muchos de mis amigos siempre han sabido que yo quería entrar a esta industria, entonces un muy amigo mío cercano me decía, bueno, ya está, lo lograste, qué más queda para hacer? Ya puedes regresar al Perú, ya cumpliste el juego, lo terminaste. Y bueno, es verdad, porque yo no te voy a engañar, yo realmente sentí en ese mismo momento que yo llegué a Alemania, ingresé a Mercedes, conseguí esas prácticas. Se escucha tan irreal, pero es cuando yo realmente dije, ya está, o sea, todo lo que he hecho ha dado frutos, todo lo que he hecho realmente está sirviendo para algo y es cuando realmente yo sentí que había logrado algo, mi meta más grande hasta ese momento, ¿no? ¿Qué te queda por lograr acá en Alemania? Yo creo que el siguiente paso sería conseguir un trabajo fijo, ya sea en esa industria o en una industria similar, pero desde ese momento sí empecé a ver cuál es el siguiente paso, ¿no? Decir, oye, realmente estoy muy feliz de estar aquí, pero no puedo detenerme, tengo que seguir Sí, mirando para claro. adelante, seguir buscando cuál sería el siguiente objetivo y siempre con la idea de quedarme en esa industria en mente, ¿no? Si tuvieras que definir Alemania en una palabra, ¿cuál usarías? Mira, yo creo que Alemania tiene muy buenas virtudes, pero también considero que lastimosamente tiene muchos defectos.
Yo me quedaría con la palabra lentitud. Lentitud. Voy a quedarme con esa. Yo creo que Alemania hace las cosas muy bien en algunos aspectos, como por ejemplo la industria automotriz. Pero sí es cierto que hay otros aspectos en los cuales me han dejado mucho que desear, como por ejemplo la burocracia universitaria en Alemania. Es cierto que yo he dado varios exámenes o he tenido varios proyectos en donde me he cruzado con procesos que no funcionan bien. En Perú funcionarían de diferente o mejor manera, te lo diría así. Por ejemplo, con la convalidación de cursos. Digamos que yo ya había hecho mis prácticas en mi bachiller y en la Universidad de Stuttgart ellos acostumbran a hacer las prácticas en el máster y no en el bachiller. Entonces yo llegué y dije voy a convalidar mis prácticas. Ese proceso de convalidación tenía que rellenar como 7, 8 formularios en donde tenían que hablar con diversos profesores de diversas áreas, en donde ellos mismos no sabían cuál es el proceso. Entonces, no dudo que su nivel de enseñanza sea bueno, pero en algunos procesos que funcionan, lastimosamente siento que podrían funcionar más rápido o ser más eficientes en algunos aspectos. Sí, creo que es un punto bajo de Alemania, la burocracia y la lentitud de esa La burocracia lentitud, sí. es brutal. Y que es todo tan a la antigua, por así decirlo, con papel y lápiz, Y ¿no? papel y lápiz, claro, porque en las mismas inscripciones de Mercedes, cuando vas a rellenar tu formulario de entrada, es papel y lápiz y tienes que escanearlo y mandarlo por burofax. O sea, no es algo que es un formulario digital, es todo a la antigua, lo digo así. ¿Quién se hubiese imaginado? Bueno, te hubieses imaginado que era así tan No, y a la la verdad que antigua. no. Sobre todo cuando ingresé a Mercedes, yo dije, ya está, no voy a agarrar un lápiz nunca más en mi vida. Pero no, era bastante trámite físico y manual. Lo cual, bueno, no está mal. Si a ellos les funciona, Sí, claro. que se queden felices con ello. Bueno, decías que estabas con tu próximo objetivo entre cejas. ¿Te vas o te quedas? Picante pregunta. Yo, por ejemplo, ahorita estoy en la mitad de mi maestría, Sí, en donde ya estoy, bueno, ya conozco la industria alemana, por ejemplo, como te mencionaba, estoy 2 años en Mercedes. Me gusta verdaderamente la industria, me gusta estar ahí, pero como te mencionaba antes, me gustaría probar cosas nuevas, me gustaría salir de Alemania, ir quizás a Inglaterra o a España o al mismo Estados Unidos, quién sabe. Pero después de mi maestría sí me gustaría poder probar otra industria en otro país, porque Alemania siento que es bastante bueno en algunas cosas, pero yo siento que mi meta acá ya está cumplida. Quizás debería probar algo en otro sitio. claro. Imagino que ya te quedan pocos desafíos por cumplir acá y vas en busca de nuevos Del rumbos. siguiente. Muy interesante. ¿Hay algo que no te haya preguntado que quisieras decir? Bueno, para contarte algo que siento que no me lo has preguntado, pero algo que yo valoro mucho y siento que lo aprendí a lo largo de mi estadía aquí en Alemania, fue a mantener amistades, mantener amigos cerca, mantener actividades, ya sea de actividad física o salir con los amigos, porque cuando uno vive solo y está en el estrés universitario es muy fácil encerrarse, es muy fácil quedarte bloqueado en un tema y pues no salir de casa, dedicarte a estudiar simplemente y como que no aprender a despejar la mente también, relajarse un poco. Yo, por ejemplo, soy mucho de videojuegos, a mí me gusta relajarme jugando con mis amigos o de jugar fútbol de vez en cuando, entonces yo siento que esas son actividades que a veces cometí el error de dejarlas de lado y me centré muchísimo en estudiar y estudiar y estudiar. Entonces yo siento que las pausas son bastante necesarias, ya sea para relajarse un poco, para despejar la mente y también no quedarse en un círculo vicioso de estrés, sino también poder hablar con tus amigos, salir a tomar algo, salir a hacer el deporte que más te gusta o algún hobby, qué sé yo. Cosas que ayuden a relajarte y pues a ahorrar energías y a juntarlas para seguir adelante. Y coincido totalmente. Yo creo que hay que tener un balance y uno a veces lo olvida y estando en un país que no es el tuyo, por ahí tendés a encerrarte a hacer tus cosas y te olvidas de todo lo que pasa alrededor y terminas cayendo en la soledad o burnout. Es fácil caer en esas tendencias, ¿no? Confirmo. Marcelo, muchas gracias por acompañarnos hoy y por compartir tu gran experiencia. Gracias por tenerme, gracias por la invitación. Yo feliz de contarles un poco sobre mi breve experiencia en Alemania. Y bueno, los mejores éxitos para los próximos objetivos. Muchas gracias, muchas gracias. Y muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos en esta tercera edición de Arribando. Como siempre, estamos abiertos a sugerencias, preguntas, temas que les gustaría que habláramos. Así que muchas gracias por acompañarnos. Un abrazo grande.